Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La izquierda ha tenido un tremendo éxito al convencer a la ignorancia de que es progresista y que es la derecha la fascista. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 18 de febrero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Noticias de Hispanoamérica. La noticia económica del día en la región es que se ha confirmado que Adriana Cisneros, CEO de Cisneros Group, lidera la creación de un fondo de capital privado de $1.000 millones destinado específicamente a la reconstrucción e inversión en Venezuela. La noticia, reportada inicialmente por Bloomberg, marca un hito en el regreso de los grandes capitales familiares al país. Fuentes cercanas al proceso indican que el interés de los inversionistas extranjeros ha sido tan alto que el fondo podría expandirse hasta los $2.000 millones. Este apetito inversor coincide con un cambio en la percepción del riesgo país tras los eventos políticos recientes en enero de 2026. El secretario de Energía estima que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían llegar a los $10.000 millones anuales. Estos inmensos ingresos se destinarán a reconstruir el país y la sociedad y restablecer una prensa libre y un gobierno representativo. El presidente Trump restó importancia a las declaraciones emitidas la semana pasada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aseguró que Nicolás Maduro sigue siendo un presidente legítimo e inocente. Al ser consultado por una reportera, el mandatario estadounidense interpretó estas palabras como una maniobra política y mostró respaldo a la gestión actual de Rodríguez en medio de la transición y las negociaciones. Está haciendo un gran trabajo y entiendo completamente esa declaración, sentenció Trump. En el 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra, el gobierno venezolano lo ratifica como único instrumento válido para dirimir controversias sobre la Guayana Esequiba. Desde al menos el año 2015, Guyana ha violentado y desconocido el Acuerdo de Ginebra. El Congreso de Perú ha destituido ayer martes 17 de febrero al presidente interino José Gerí, que apenas llevaba 4 meses en el cargo. La caída de Gerí se precipitó tras revelarse una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que no fueron registradas en la agenda oficial. Además, se le investigaba por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias. Es el 8º cambio presidencial en Perú en casi una década, lo que refleja la profunda inestabilidad que vive el país. El gobierno colombiano anunció que mantendrá el alza del 23% al salario mínimo en un nuevo decreto que será expedido en los próximos días, luego de que un alto tribunal suspendiera provisionalmente el acto administrativo que lo aumentó y que fue aprobado en diciembre. Investigadora brasileña Tatiana Sampaio desarrolló la polilaminina, una molécula derivada de la placenta humana que regenera circuitos nerviosos en lesiones medulares. Ensayos preliminares muestran recuperación de movilidad en pacientes parapléjicos, marcando un hito científico. El presidente Lula da Silva inició una gira internacional que lo llevará a la India y Corea del Sur, con el objetivo de fortalecer asociaciones estratégicas y acuerdos comerciales. Lula ya ha confirmado que buscará un 4º mandato en las elecciones generales de octubre de este mismo año, por lo que estos viajes buscan consolidar su imagen como líder global antes de la campaña. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó no estar de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación inhumana. El gobierno del comunista Gabriel Boric anunció la semana pasada que destinará $1 millón a la isla a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y que se canalizará vía UNICEF. En Argentina, mediante un decreto reciente,
Javier Milei ha declarado oficialmente el 2026 como el año de la grandeza argentina, invitando a las provincias a adherirse a esta denominación oficial en sus documentos públicos. Manuel Adorni continúa en su rol como jefe de gabinete tras los cambios realizados a finales de 2025. En Guatemala termina el estado de sitio declarado hace 30 días, luego de ataques del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad. Pero los patrullajes y operativos conjuntos entre la policía y el ejército van a continuar. Los ciudadanos piden que el gobierno de Arévalo implemente acciones más duras contra el crimen y otros más. Incluso se plantea la posibilidad de emigrar al vecino El Salvador, porque consideran que allí estarían más seguros. México anuncia un plan de acción bilateral con Canadá que busca ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias. Esto en paralelo con el tratado que mantiene con Estados Unidos. Noticias de Washington, D.C. El Senado aprobó una resolución que anula una ley fiscal clave del Distrito de Columbia y pone en riesgo entre 600 y 1.1 mil millones de dólares del presupuesto local. La medida aprobada por un voto dividido podría afectar créditos fiscales y el crédito tributario por hijos, impactando a casi 80,000 familias trabajadoras en D.C. La decisión ahora queda en manos del presidente Trump y podría derivar en una batalla legal sobre la autonomía fiscal del distrito. El reverendo Jesse Jackson, 2 veces candidato a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos e icónico defensor de los derechos civiles, falleció el martes 17 de febrero a los 84 años. Jackson, una de las figuras más influyentes en la historia política y social de los Estados Unidos, no solo fue un líder, fue el puente entre la era de las marchas de los años 60 y el acceso real de los afroamericanos a los pasillos del poder. Desde el pasado sábado, el Departamento de Seguridad Nacional permanece bajo un cierre parcial de fondos. Más de 260,000 empleados están trabajando sin saber cuándo recibirán su próximo pago. Sin embargo, las operaciones de deportación continúan gracias a fondos de reserva de leyes aprobadas el año pasado. Se ha anunciado un acuerdo histórico para reducir barreras arancelarias con Taiwán, beneficiando a los sectores agrícolas e industriales de Estados Unidos. Mientras la economía aprieta y las políticas migratorias generan temor, la comunidad latina en Washington se organiza para cuidarse entre sí. Bancos de alimentos, mercados pop-up y redes de apoyo distribuyen comida y recursos, mientras organizaciones como Ayuda, Carecen y We Are Casa ofrecen asesoría legal gratuita para frenar deportaciones. Jóvenes documentan la presencia de agentes federales, abuelas crean círculos de apoyo emocional y veteranos del servicio público donan su tiempo en refugios y comedores comunitarios. Más que números, lo que sostiene a la ciudad es la valentía, creatividad y solidaridad de los latinos que ayudan a sus vecinos a salir adelante. El Comando Sur ha confirmado que sus fuerzas militares ejecutaron 3 ataques cinéticos letales, bombardeos directos, el lunes 16 de febrero contra 3 embarcaciones en aguas internacionales, 2 en el Pacífico Oriental y 1 en el Mar Caribe, dejando un saldo total de 11 personas muertas. Noticias de Maryland. El vertido masivo de aguas residuales en el río Potomac, tras el colapso de una tubería cerca de Cabin John, en Maryland, se ha convertido en una batalla política nacional. El presidente Trump acusó hoy directamente a los gobernadores demócratas de Maryland, Virginia y a la alcaldesa de Washington, D.C. de mala gestión por el desastre ecológico. Se estima que más de 200 millones de galones de aguas negras han contaminado el cauce. Las autoridades de Maryland mantienen la prohibición de pesca y actividades recreativas en el río. Los niveles de la bacteria E. coli son extremadamente altos. Se pide a los residentes evitar cualquier contacto con el agua, como nadar, pescar o navegar, hasta nuevo aviso. Las autoridades aseguran que el agua potable de la región sigue siendo segura. Noticias de Virginia.
se registró una fuerte explosión por una fuga de gas en un vecindario de Centreville, en el condado de Fairfax. El incidente destruyó una vivienda y obligó a la evacuación de más de 50 casas. Equipos de seguridad y técnicos de gas permanecen en el lugar realizando lecturas de control, mientras que la mayoría de los residentes aún no pueden regresar a sus hogares. En un cambio drástico respecto a la administración anterior, el nuevo gobierno de Virginia ha revocado los acuerdos de cooperación estatal con ICE. Esta medida busca limitar la participación de la policía local en tareas de control migratorio federal, alineándose con políticas similares adoptadas recientemente en el vecino estado de Maryland. Noticias federales. En Florida, el congresista Byron Donalds ha ganado protagonismo al presumir el apoyo de Donald Trump para su candidatura a gobernador de Florida. Trump lo ha calificado como una superestrella del futuro, lo que agita las aguas políticas en el estado. Desde Florida se sigue de cerca la declaración del presidente Trump, quien calificó ayer a Cuba como una nación fallida. Hoy se confirma que hay conversaciones en curso para aliviar la crisis humanitaria en la isla, aunque el embargo se mantiene firme. En la legislatura estatal se discute si el recorte de impuestos a la propiedad realmente beneficiará a los residentes o si afectará demasiado los presupuestos locales. Texas es el primer estado de Estados Unidos en prohibir oficialmente y por completo la ley islámica Sharia. Este es un ejemplo a seguir por el mundo occidental en pleno. Desde hoy y hasta el 27 de febrero, los tejanos pueden acudir a las urnas para las elecciones primarias partidarias. Es obligatorio presentar uno de los 7 documentos de identificación aprobados. Se definen los candidatos para gobernador, con Greg Abbott buscando la reelección, legisladores federales y puestos judiciales. En Nueva York, el Departamento de Conservación Ambiental ha emitido una alerta de salud por calidad del aire para toda la región metropolitana de Nueva York. La causa son los niveles elevados de partículas finas debido a vientos ligeros que impiden la dispersión de contaminantes. Se recomienda a personas con problemas respiratorios o cardíacos a limitar las actividades físicas intensas al aire libre. En una noticia de impacto económico, la gigante de software y defensa Palantir Technology anunció el traslado oficial de su sede principal a Miami. Esto consolida a la ciudad como un centro tecnológico y de inteligencia artificial, alejándose de su imagen de solo destino de vacaciones. La presidenta del Consejo de Nueva York, Julie Menin, rechazó tajantemente la propuesta del alcalde de aumentar los impuestos a la propiedad para cubrir el déficit. Explosión en Boonville, al norte del estado de Nueva York. Una explosión en una iglesia movilizó a 6 departamentos de bomberos. Se reportan daños estructurales significativos, aunque las casas aún están bajo investigación. En Chicago, la administración del alcalde Brandon Johnson sigue bajo presión tras los recientes tiroteos en el Loop. Se discute una revisión a la ordenanza de toque de queda rápido que daría a la policía una ventana de 30 minutos de advertencia antes de emitir multas en reuniones masivas que se tornen peligrosas. El presidente Trump denunció hoy el acuerdo de energía limpia que el gobernador Newsom firmó con el Reino Unido como inapropiado, criticando que un gobernador negocie directamente con potencias extranjeras. La oficina de Newsom respondió que California liderará ante la ausencia de liderazgo federal. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571
426-9950. Israel ha dado un plazo de 60 días para que Hamás entregue la totalidad de su arsenal, incluyendo rifles y armas ligeras. El secretario del gabinete, Yossi Fuchs, advirtió que si el desarme no ocurre en ese plazo, las Fuerzas Armadas tienen órdenes de completar la misión mediante una reanudación total de las operaciones militares. El comandante de las Fuerzas Navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Reza Tansiri, declaró que sus unidades están listas para cerrar el estrecho de Hormuz, si así lo deciden las autoridades iraníes. El Donbass sigue siendo el epicentro de los combates más feroces. Rusia mantiene la iniciativa ofensiva, pero el frente se ha vuelto un escenario de improvisación, donde incluso se ha detectado el uso de caballos para transporte en zonas de difícil acceso. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Bienvenidos todos, gracias por estar nuevamente con todos ustedes, nosotros aquí en Noticias Washington TV. Espero que estén disfrutando de este nuevo formato, esta nueva digitalización, mucho más resolución para todos ustedes, indudablemente pasos agigantados que hacemos en Washington TV para todos ustedes. Ustedes recientemente terminan de escuchar las noticias de la habla hispana de nuestro compañero Rafael Marrón, y ahora nosotros, como siempre, ingresamos en el segmento deportivo que lo vamos a abrir con una noticia no muy agradable, y es que el lanzador derecho venezolano Pablo López de los Mellizos de Minnesota corre el riesgo de perderse gran parte de la temporada. El pasado lunes, es decir, este lunes de esta semana, mientras estaba haciendo su práctica de bateo ya en el sprint training de los campos de entrenamiento de los Mellizos, el manager notó algún movimiento extraño en uno de sus brazos, en el codo específicamente, y luego de haberle hecho unos estudios, determinaron que sufre de un desgarre significativo en el ligamento colateral cubital del codo derecho. Posiblemente, dicen los expertos, que necesita de una cirugía reconstructiva denominada Tommy John, la que ya todo el mundo conoce, y esto podría traerle como consecuencia la pérdida de una muy buena parte de la temporada, o quizás toda la temporada. Este podría ser la segunda intervención quirúrgica, precisamente Tommy John, en la carrera del extraordinario lanzador venezolano Pablo López. Así que vamos a estar muy atentos qué va a suceder con Pablo López en los próximos días. Nos metemos en fútbol porque ya se disputó la fase 2 ya en Copa Libertadores de América, donde el venezolano Carabobo, con un gol de Exxon Tortorero Jr., venció 1-0 al chileno Huachipato. Pudo haberlo hecho mejor, quizás con más anotaciones. Esta ventaja mínima quizás no es mucho para ir a Chile a buscar la clasificación, pero Huachipato tampoco mostró gran cosa, sobre todo porque el torneo chileno no está tan avanzado como el venezolano, entonces ahí hay un poquito de diferencia. En otros partidos, el 2 de mayo de Paraguay empató a 2 con el Sporting Cristal de Perú y puede hipotecar sus aspiraciones de avanzar a la fase 3, ya que el próximo partido será en Lima ante el cuadro cervecero, mientras que el Liverpool de Montevideo cayó en su casa 1-2 ante el Deportivo Independiente Medellín, dando a los paisas un fuerte paso para avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Hoy la jornada nos muestra a los Higgins de Chile contra el Bahía brasileño, el Barcelona de Guayaquil de Ecuador ante el Argentinos Juniors, Nacional de Potosí de Bolivia ante el brasileño Botafogo. También ayer se disputaron los partidos de ida de los playoffs de la Liga de Campeones, donde el turco Galatasaray goleó 5-2 a la Juventus, y parece que el cuadro juventino se despide del torneo europeo.
Borussia Dortmund, por su parte, superó 2-0 al Atalanta de Bérgamo. El Mónaco, que comenzó ganando 2-0, terminó cediendo y cayó ante el Paris Saint-Germain, el actual campeón de la Champions, por 2-3. Y el Benfica cayó en su casa 0-1 ante el cuadro del Real Madrid con un gran gol de Vinicius, pero que desató nuevamente una polémica en torno a la violencia, al racismo, donde el argentino Gianluca Cristiani aparentemente tuvo palabras de odio contra el brasileño, y esto, bueno, se armó la de San Quintín. Hoy en los partidos de playoffs de la Champions, el Karabakh se estará enfrentando al Newcastle de Inglaterra, el Bodo Glimt al Inter de Milán, Brugas ante el Atlético Madrid y cierra Olympiacos ante el cuadro del Bayer Leverkusen. En la CONCACAF, en la Champions Cup, ayer el Ottawa cayó 2-0 ante el Nashville y el Real España cayó goleado 1-6 ante Los Ángeles de la MLS. Hoy el Defensor Force de Trinidad se enfrenta al Philadelphia Union, la Universidad OM de Dominicana ante Cincinnati y cierra el Cartaginés de Costa Rica ante el Vancouver Whitecaps. En la Liga MX, los Tuzos del Pachuca hicieron oficial la salida del venezolano John del Cádiz después de un silencioso paso por la Bella Airosa. Ahora estará viajando el delantero de la Vinotinto al Wuhan Freetowns de China, donde se va a reencontrar con un viejo conocido de la liga como es Benjamín Mora. En el fichado de prensa en redes sociales, el agente de Pachuca colocó: gracias por defender los colores de Pachuca, éxito en tu siguiente etapa, Yonder. Fueron las palabras en redes sociales por parte del conjunto hidalguense después de perder el protagonismo ante la llegada del ecuatoriano Ener Valencia y el regreso de su compatriota Salomón Rondón, donde lamentablemente vio muy pocos minutos en el comienzo de la apertura mexicano. También, bueno, son muchos los boxeadores que esperan como que regresar en este 2026, entre ellos Manny Pacquiao, el filipino, 47 años de edad, ex campeón del mundo, aparentemente volverá al ring para enfrentarse al ruso Ruslan Podoknikov en un combate de exhibición a 10 asaltos de la categoría welter el próximo 18 de abril en el Thomas Mack Center de Las Vegas. También Mike Tyson volvería al ensogado, esta vez para ponerse cara con otro boxeador legendario, y Floyd Mayweather Jr. se subirá al ring para competir en una exhibición ante Iron Mike en un combate llamado Slum in the Jungle, a disputarse en la República Democrática del Congo, tal como lo hicieran hace mucho tiempo, allá por 1974, George Foreman y Muhammad Ali. Bueno, con esto nosotros llegamos al final de La Jugada News aquí por Washington TV, la televisión del futuro. Ahora ustedes van a continuar con La Chica del Tiempo. Será hasta mañana. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.